El rapto o secuestro parental es cuando los hijos son arrebatados de su vida rutinaria por uno de los padres sin el conocimiento o el consentimiento de otro de sus padres. En lo legal, los términos pueden ser confusos para quienes no somos abogados. De ese modo me gustaría explicar lo que es el rapto parental, porque también existe otro término legal que es la sustracción de menores. Sustracción de menores es cuando uno de los padres cuenta con la custodia legal de los hijos y por alguna razón el otro padre, el cual no tiene la custodia, decide ocultar o trasladar lejos de su hogar de residencia habitual a sus hijos, lógicamente sin el conocimiento del padre que ostenta la custodia legal. Eso, la sustracción de menores, es un delito y está penado y se sanciona en México hasta con cárcel. El Código Penal Federal y la mayoría de los códigos penales de la República establecen penas de hasta 15 años de prisión y se amplían no solo a los padres que no tengan la custodia de sus hijos, sino que se pena también cuando quien sustrae al menor es otro familiar, como pueden ser los abuelos, los tíos, etc. Ese término es sustracción de menores. Cuando un juez le otorgó a uno de los padres la custodia legal de los hijos y el otro padre que no tiene la custodia no le importó y se llevó al menor de edad sin aviso y, en la gran mayoría de los casos, sin rastro ni comunicación con el padre o la madre que tenía la custodia legalmente. Pero ¿qué pasa cuando los dos padres son los que tienen la custodia legal? Es decir, una pareja se conoce, se enamora, se casa, tiene hijos, ambos comparten la custodia legal de esos hijos y esperan tener una familia feliz por siempre. Y de repente algo sale mal. Empiezan las diferencias, la convivencia ya no es la misma y uno de los padres, sin el conocimiento ni el consentimiento del otro, decide llevarse a los hijos del lugar de residencia de la familia. Es decir, ninguno de los dos padres tiene exclusividad de la custodia, la tienen ambos. La tienen ambos y sin aviso uno de los padres se lleva a los hijos a otra ciudad, a otro estado, a otro país y en el peor de los casos prohíbe la comunicación entre los hijos y el padre o la madre que se quedó en la casa donde la familia tenía su lugar de residencia. Eso es rapto parental o secuestro parental. Ambos comparten la custodia, uno de los padres se roba a los hijos y en la gran mayoría de los casos, como sucede con la sustracción de menores, se pierde el rastro y se prohíbe la comunicación entre quienes se han separado. El rapto parental, a diferencia de la sustracción de menores, no está penado, o sea, legalmente no es delito. Pero si analizamos esos dos términos, sustracción de menores, que sí es un delito, y rapto parental, que no es un delito, ambos términos no tienen mucha diferencia, pues en ambos casos los padres cometen la imprudencia de separar a los hijos de su otro padre o madre y cuando además esa barbaridad se realiza sin el consentimiento del otro y los hijos vivían una rutina en la que son arrebatados y todo eso se da sin la posibilidad siquiera que los menores se puedan despedir del padre o de la madre o de sus amigos y además se prohíbe la comunicación, ¿cómo no podemos equiparar todo eso con un secuestro? Este problema se da cuando están casados en matrimonio. Bueno, y también este problema se da cuando uno se casa, tanto el papá como la mamá, pues tienen la responsabilidad y el cuidado de los hijos. Es decir, si uno se va a trabajar, el papá los cuida. Si se va el papá, la mamá los cuida. Sin que ellos tengan un documento que diga que alguno de ellos es el que tiene la custodia. ¿Por qué? Porque están casados en matrimonio. Implícitamente, ellos tienen la responsabilidad. Si le pasa algo a los menores, ellos son los responsables. Independientemente de eso, ¿qué es lo que ocurre con los niños cuando estos son arrebatados de ese entorno? Pues ocurren muchas cosas. Primero ocurre el cambio drástico del hogar, de la situación donde ellos siempre han vivido y la lejanía muchas veces de la escuela, de los amigos, de los familiares con los que siempre han convivido.
Y bueno, también puede ocurrir inclusive que los mismos, que a estos niños los pongan en contra del padre, ¿no? Del padre o de la madre de quien lo alejaron. Y eso trae consecuencias importantes psicológicamente, porque ¿qué es lo que trae? Pues que el vínculo afectivo, el vínculo emocional se rompa, ¿no? Empiece a deteriorarse, empiece a quedar como mermado y eso afecta a la autoconfianza de cualquier niño, ¿no? Cuando tú con los primeros que estableces el vínculo emocional es con tu papá y con tu mamá, y cuando tú eres arrebatado de ese vínculo emocional, pues no se te está permitiendo primero el derecho a relacionarte con el padre, con la madre, ¿no? Entonces ya desde allí hay una violencia, hay el ejercicio de violencia hacia el niño, el no permitirle estar cercano a esa mamá, a esa figura materna o a esa figura paterna. Pero hay algo peor. Existe otro término legal que está ligado a esos dos términos, que es el síndrome de alienación parental, que legalmente está tipificado en México como la manipulación parental. ¿Y en qué consiste esa manipulación parental? Es cuando el padre o la madre que sustrajo a los menores de su ambiente habitual moldea a sus hijos en contra del otro progenitor, ya sea denigrando a la expareja o levantando falsos o justificando el secuestro, con lo que sitúa principalmente a los hijos en una situación vulnerable. Y eso se ha llegado a ver de distintos modos. Hay casos terribles en los que los mismos hijos llegan a tener otra realidad. Y en la mayoría de los casos, los secuestradores empiezan a querer validar consintiendo los caprichos de sus hijos y desviando la educación de los menores. Todo esto al separar a los hijos del otro progenitor y el aprovechar esa separación para manipular a los menores genera toda una obstrucción de vínculos y son conductas que atentan contra el equilibrio vital de los menores, pues alteran sus condiciones efectivas, sociales y culturales y por lo tanto constituyen un atentado contra los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a convivir con ambos padres, a vivir en condiciones de bienestar, a tener un sano desarrollo integral y una vida libre de violencia, porque independientemente de que los niños estén o no viviendo una violencia física en su nuevo entorno, sin duda sí están sufriendo de una violencia psicológica. Y todo este atentado está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diversos tratados internacionales de los que México forma parte y también en la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Porque además, quien se lleva a los niños muchas veces utiliza a sus propios hijos como un medio para lastimar emocionalmente al otro progenitor o bien para obligar a la pareja o a la expareja a hacer algo o dejar de hacer algo. Como papá y como mamá, tú tienes una como obligación de enseñarle a tus hijos cómo enfrentar los problemas, cómo comunicarte con la otra persona. Y el primer paso, el alejarlos sin mediar un proceso legal que pudiera haber, ¿no?, para solucionar el conflicto, o un proceso de mediación, o un proceso de acuerdo mutuo, o un proceso armonioso de separación, pues les estás enseñando a solucionar las cosas de formas, digamos, no armoniosas, de formas inclusive a veces hasta violentas, ¿no? Entonces les estás enseñando cómo evadir, ¿no?, en lugar de enfrentar bien una separación o un divorcio. Los niños tienen derecho además a saber la verdad, a saber qué condiciones hubo en el divorcio y en la separación. Y todo esto atenta pues contra los derechos de los niños, ¿no?, contra el derecho superior de los niños, porque ellos tienen derecho a relacionarse con ambos padres o con ambas familias, ¿no? Entonces, sí hay muchas consecuencias de alejar a los niños, sobre todo de formas cuando estas formas son intempestivas, violentas, y cuando además hay una constante, por ejemplo, manipulación de la conciencia del niño, ¿no? Yo tengo 3 hijos, Mabel, Mariana y Manuel.
Cuando me lo robaron, tenían 12, 10 y 4 años de edad. El 31 de octubre de 2019 fue el último día que los vi y que supe de ellos. Vivo en Mérida desde hace 4 años y mi aún esposo, Felipe Castro Ramírez, se llevó a nuestros hijos a la Ciudad de México sin avisarme, sin importarle que acá tenían su vida y su rutina y sin la menor consideración para ellos de despedirse de su mamá. Yo estaba trabajando y cuando regresé a casa ya no estaban. Se llevaron solo lo que tenían puesto. Ya estamos en trámites de una audiencia, pero lamentablemente la contingencia ha atrasado todos estos tiempos. El problema de la señora Adele se da entonces con 2 características especiales. La primera, que están casados en matrimonio. Y la segunda, ¿sí?, que los 2 eran responsables. Nadie tiene un documento que diga quién tiene la custodia. Entonces, bajo esas circunstancias vamos a hablar de su caso, ¿sí?, porque ahí es donde se da el problema. En México, en el país, cada vez es más común que las parejas se divorcien, se separen y que generalmente utilicen a los hijos como objetos para poder lastimar a la otra persona. Esto es algo que ha estado ocurriendo con mucha frecuencia. La mayoría de las veces son los hombres los que separan a los niños del entorno familiar, alejando a los niños de las madres, de las mujeres. Y bueno, no está regulado normativamente por una serie de características, ¿no? Una serie de características que tienen que ver con quién tiene la custodia de los menores. El problema se presenta cuando uno de ellos, en este caso el padre progenitor, ¿sí?, separa abruptamente o separa de golpe a los hijos del entorno familiar sin el consentimiento de la señora Adele y sin ninguna resolución de un juez. Él y sus abogados, sin tener la guardia y custodia, puesto que la compartimos ambos, lograron, en vista de que él no trabaja, una pensión alimenticia de mi parte para él y para mis hijos, pero sobre todo logró saber que el rapto parental no está penado en Yucatán. Así que de ese modo, él pareciera que no ha cometido ningún delito. Acá viene la problemática jurídica. Ahí hay que resaltar muy bien la acción. Él agarró a sus hijos porque quién sabe qué estaba pensando en ese momento y se los llevó, los separó del entorno familiar. Ya no regresaron los niños a su casa porque él se encargó de llevarlos a otro lugar, privando a la señora Adele y privando, para no perdernos y para no perder el hilo, privando a los menores que regresen nuevamente a su casa. Él se encargó. Y para eso lo ayudaron sus familiares, porque él fue con esa idea de quedarse en otro lugar, de sacar a sus hijos de allá, separarlos de su casa, de su escuela, sacarlos. Tuvo 2 cosas el Señor para hacer eso: los medios económicos y el apoyo de su familia. Y todo eso son situaciones que ayudaron a conseguir su objetivo. Y su objetivo fue quitar o separar a los niños, a sus propios hijos, de su hogar. Entonces, aquí se da, sus hijos menores pasan a ser víctimas. Son víctimas, ¿por qué? Porque en los derechos de los menores, el interés superior de los menores fue violado.
por su propio progenitor. Porque él no tiene ninguna resolución judicial que le ordene que pudiera cometer ese acto. Y entonces, al hacer un acto arbitrario, pues ese señor tiene que tener una consecuencia. A mi parecer, hay una laguna legal con relación al rapto parental. Esa impunidad estimula que papás o mamás sin escrúpulos se arriesguen a cometer un hecho así con la garantía de salir sin castigo. El rapto parental es un acto de violencia extrema, no solo contra las mamás o los papás que nos quedamos con el alma destrozada, sino contra los niños y niñas a quienes se les violentan sus derechos y se les afecta psicológicamente. Es necesario reconocer todo lo que implica para los hijos, desde la privación de su libertad, el bombardeo psicológico, sus dudas existenciales, las limitaciones de comunicación, la vulnerabilidad de su niñez y de su crecimiento y de su desarrollo, la restricción de convivencia con uno de sus padres, en fin, se vulnera un derecho humano. Cualquier niño tiene derecho de convivir con su papá o con su mamá. Y desde el momento que se interrumpe eso, y más de una manera tan abrupta, eso debe ser un delito. Y ni qué decir de lo que vendrá después. Es una titánica tarea rehacer los lazos entre los hijos y el padre o la madre con la que no hubo convivencia ni comunicación por tanto tiempo y a quien ya le tienen recelo o desconfianza por los sucesos y por la manipulación parental que se ejerció con ellos. Otra de las consecuencias es también la compleja construcción de la autoconfianza, de la autoestima. Por diversos estudios se ha visto que acaba siendo lesionada la autoconfianza, la autoestima de los niños y la construcción del propio, de cómo me voy a relacionar yo con los demás, ¿no? Cómo voy a confiar en los demás, en quién debo confiar, en quién no debo confiar, y muchas veces también puede estar como inclusive afectada cómo yo concibo la realidad, cómo yo puedo construir mi realidad, ¿no? Cuando eres alejada de un entorno y además cuando eres alejado o alejada de ese entorno y los niños les meten ideas en la cabeza que no corresponden a la realidad, pues entonces estamos haciendo un ejercicio con el cual les vamos enseñando a los niños formas no adecuadas de enfrentar la realidad, de ver la realidad. ¿Qué quiero? Que no exista más esa laguna legal, la cual no considera un delito el rapto parental en Yucatán, que se especifique que aun cuando ambos padres tienen la custodia, se comete delito si uno de los dos sustrae al menor del entorno familiar habitual sin el consentimiento del otro y que un juez dicte medidas cautelares al respecto. ¿Cómo se han resuelto este tipo de casos? Porque estos casos no son nuevos. Pues de alguna forma se han recuperado a los hijos de dos maneras. Una, extrajudicial, es decir, sin necesidad de ir con ninguna autoridad. Es decir, vamos a resolverlo como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces tú me los quitaste, yo espero que tú te descuides y te los quito también. ¿Por qué? Ante la impotencia que no hay ley que me resuelva mi caso, pues tengo que buscar los medios para que esos casos para que se restituyan, para que los menores regresen nuevamente al hogar. Y el otro caso, pues sería, por poner un ejemplo nada más, eso fue un ejemplo de lo extrajudicial. Por poner otro ejemplo, ahora sí judicial, es decir, ahora sí acudo con un juez familiar y interpongo un divorcio para que en ese juicio de divorcio yo diga al juez lo que me sucedió, y para el caso que el juez me resuelva, que me dé la custodia, pues únicamente le va a decir
al progenitor que se los llevó, devuélvelos. Y si no lo hace, ordena a la fuerza pública, van los policías y sacan a los niños a la fuerza. O sea, se repite otra vez la historia, pero ahora con policías. Bueno, pero ahí no acaba la cosa. El acto que cometió el progenitor no se castiga o no tiene consecuencias legales. ¿Y qué va a suceder? Que se van a repetir nuevamente. Hay la posibilidad que se repita nuevamente cuando él tenga el derecho de ir a visitar a sus hijos. Quiero luchar por una propuesta de ley al respecto. La ley no es retroactiva. Si se logra algo al respecto, para mi caso ya no sería benéfico. Pero eso no me detiene, eso no me va a detener. Nadie debería sufrir lo que yo vivo, nadie debería callar lo que sufre, porque sé de muchos casos en los que quienes viven la misma situación que ahora vivo, callan por el miedo a que se les sentencie socialmente por las justificaciones absurdas que los secuestradores crean para defender su nefasto actuar. No hay justificación válida para separar a los hijos de sus padres. Entiendo que puede haber excepciones. Para esas excepciones es mucho más entendible que se tenga todo esclarecido legalmente. Definitivamente, creo que el Estado mexicano está siendo omiso en el tema porque él debería de proteger, el Estado debería proteger a los menores, ¿no? El Estado debería proteger a los menores de las decisiones que los padres tomen. El que un matrimonio, una relación de pareja acabe, no debe de lesionar, no debería lesionar a los menores, no debería de haber consecuencias más de las que ya hay. ¿Qué queremos o qué es lo que solicita la señora Del? Se necesita crear una norma penal en la cual, cuando se cometa este tipo de acto por cualquiera de los progenitores, obviamente con las dos características del principio, que sea matrimonio y que no haya una resolución que diga quién tiene la custodia. Entonces, se necesita crear la norma penal que restituya inmediatamente a los menores a su entorno familiar. Y la persona que haya cometido ese acto ilícito tenga las consecuencias legales, a fin de que esta persona que tenga las consecuencias legales se pueda reformar para que no vuelva a cometer ese tipo de actos. Pero a la vez va a haber un aviso, o va a haber una esperanza, o va a haber también un señalamiento para todas aquellas personas que quieran o tengan las ideas de cometer estos actos a los menores. ¿Sí? Va a haber un alto. Y entonces van a pensar dos veces si lo van a querer hacer. Y no es solo la consecuencia es para la persona que lo hizo, sino para todos los familiares o amigos que estaban involucrados y apoyaron eso. ¿Qué es lo que no quiero que nadie más sufra cuando se enfrente a un rapto parental? Yo traté de denunciar. Fui a muchas instancias, fui al DIF, fui a la Prodemefa, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Unidad Especializada en el Combate del Secuestro. Busqué apoyo en diferentes bufetes jurídicos gratuitos, fui al Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán. En esas instancias no recibí el apoyo, pero no porque ellos no quisieran darme ese apoyo. Ellos estaban atados de manos porque no está penado legalmente, debido a que me argumentaban que aunque mis hijos tuvieran una vida, una rutina, una calidad de vida en Mérida desde hacía más de 3 años, y aunque yo fuera la encargada de la manutención de ellos, si el papá se los llevó, aún sin mi consentimiento, en Yucatán no había delito que perseguir, porque él era el padre de los menores y si él quería, tenía todo el derecho de llevárselos, aún sin mi consentimiento y sin aviso, y la única orientación de todas esas instancias
fue el pedirme que esperara calmada que regresaran a casa. Y sigo esperando y no han regresado. Esto ocurre muchísimas veces y el Estado ya no puede seguir haciendo de cuenta como que no pasa, como que no sucede. Se han resuelto las cosas porque pues jurídicamente los abogados y las personas envueltas en esa situación han tenido que recurrir a un montón de cosas para hacerlo. Pero lo deseable es que esto no pase por el bienestar de los niños, ¿no? O sea, los adultos biológicamente y psicológicamente los niños son dependientes de los adultos y los adultos somos quienes decidimos por ellos históricamente y bueno, día a día los adultos vamos decidiendo por ellos. Entonces tenemos que tomar decisiones que les afecten lo menos posible y el Estado no puede seguir evadiendo esta responsabilidad de no meterse en estos casos en los cuales ambos padres tienen la custodia y uno se lleva al otro menor. Y al no haber un medio jurídico que se pueda distinguir, como por ejemplo si decimos robo, distingo que es una figura jurídica. O decir divorcio, lo distingo. Pero aquí separar abruptamente a los menores de su hogar, de su entorno familiar, no existe en un matrimonio. Es por eso que todos sus intentos por buscar la justicia para sus hijos menores, ¿sí? No para ella, para sus hijos menores. ¿Por qué? Porque en la casa quedaron las pruebas, se quedó toda la ropa de cada uno, se quedaron sus juguetes, se quedaron sus recuerdos y se quedó su mamá. El Estado tendría que lanzar varias cosas, tendría que lanzar un programa para padres que se van a separar, para padres que se van a divorciar, tendría que lanzar una serie de articulación entre instituciones de gobierno o no de gobierno, pero instituciones que se dediquen al tema de la familia, que se dediquen al tema de los niños, sobre todo a efecto de proteger a los menores. Tendría que lanzar campañas para que la gente se diera cuenta de las consecuencias que tiene en los niños, consecuencias emocionales y psicológicas que se tiene en los niños cuando una pareja se separa, pero sobre todo aún más cuando una pareja se separa de formas no armoniosas y de formas violentas. Ella tiene un problema, está pidiendo nada más justicia para esos menores. Desgraciadamente, los códigos o las leyes que pudieran darnos una referencia de que se puede solucionar el caso de estos menores, ¿sí? Sería el Código Penal Federal, que el Código Penal Federal tiene aplicación en toda la República. O sea, es decir, todos los estados tienen que cumplir lo que diga el Código Penal Federal. Y ahí no hay la figura. Bajo esas dos características, que sea un matrimonio, ¿sí? Y que no haya una resolución del juez. No hay. Y por otro lado está el Código de Familia del Estado de Yucatán. Tampoco está la figura. Él los arrebató de su entorno familiar y no se ha hecho nada para regresarlos a ese entorno familiar. Sería importantísimo que los niños que están sufriendo lo mismo pudieran recibir un apoyo legal para que esto pudiera darse de una manera muchísimo más sencilla. Finalmente, Mabel, Mariana, Manuel, yo no me fui, yo sigo en casa. A ustedes se los robó su papá.